Bueno, ahora sí. Entonces comenzamos. Estamos, la clase pasada habíamos comenzado a hablar de las vigas que requerían doble armadura, vale decir, ¿sí? Armadura que se coloca no solamente para absorber los esfuerzos de tracción, los elementos sometidos a flexión, sino también para ayudar al hormigón a desarrollar esfuerzos de compresión. Esto venía en razón de dos, digamos, cuestiones fundamentalmente. Porque el hormigón por sí solo no alcanzaba a desarrollar los suficientes esfuerzos de compresión, o la armadura traccionada no tenía una deformación igual como mínimo al 5 por 1000, ¿sí? Con lo cual no se aprovechaba el acero completamente y por tanto, bueno, no teníamos una sección controlada por tracción. Esto se daba, decíamos la clase pasada, cuando, por ejemplo, tenemos vigas que son reducidas en cuanto a la altura que las mismas pueden tomar, ¿sí? Es un caso muy típico donde esto puede aparecer, ¿sí? Vigas que tienen reducida altura y, por tanto, la fuerza de compresión fundamentalmente no alcanza a tener la magnitud que necesitamos. Esto, bueno, es una de las formas de solucionar esa deficiencia de compresión, era incorporando armadura en zona de compresión. O la otra, que lo vamos a ver dentro de un par de clases, es considerar el comportamiento conjunto de las losas, sobre todo si son losas macizas, que apoyan sobre una viga, para que, aprovechando justamente el desarrollo de tensiones de compresión en esa zona aledaña de esas losas que apoyan sobre el nervio de la viga, me aporten una resistencia a compresión adicional, ¿sí? Pero bueno, ese será tema de otra clase. Hoy vamos a trabajar sobre las llamadas vigas dispuestas o en las que se dispone doble armadura. Insisto, doble armadura, no confundamos, porque siempre hay armaduras, si la tracción está por debajo del eje neutro, siempre disponemos, obviamente, armadura en zona de tracción y, bueno, y en zona de compresión también hay por lo menos armadura constructiva, ¿sí? Hemos ido charlando justamente sobre estas barras que se disponen acá y que se denominan perchas para atar los estribos. Pero bueno, no hemos considerado su aporte resistente. En general, la armadura que se dispone para absorber conjuntamente con el hormigón esfuerzos de compresión tiene una cuantía medianamente importante, ¿sí? Y desde el punto de vista del cálculo mecánico, me parece que este gráfico que tenemos acá abajo es bastante explicativo, en el sentido de que, considerando la resistencia mecánica total, debemos separar dos mecanismos resistentes, conformados, por un lado, por una parte de la fuerza total de tracción que se desarrolla con las armaduras dispuestas en esa zona, más la fuerza de compresión propia en el hormigón, el primer mecanismo, el que venimos tomando hasta ahora, al cual se le suma, para equilibrar a los esfuerzos exteriores, un nuevo par, ¿sí? Acá está designado como delta M, donde aparecen un par de fuerzas, para la redundancia, donde tenemos otra fracción de la fuerza de tracción y la fuerza de compresión provista por las armaduras colocadas en esa zona de la viga. La suma de esos dos pares constituye el par nominal, el par resistente en la viga, e insisto, tiene que equilibrar al par de los esfuerzos exteriores. Eso es conceptualmente, ¿sí? Eso es conceptualmente. Yo, bueno, antes de ir a resolver algún ejemplo, donde vamos a ver más claramente cómo opera, digamos, este mecanismo resistente, y cómo, en definitiva, ante un caso práctico en el cual entendamos justamente que aparecen estos inconvenientes, o estas situaciones, mejor dicho, en la cual la fuerza de compresión del hormigón no es suficiente, y por tanto decidamos colocar armadura en compresión. Voy a desarrollar, o voy a presentar las ecuaciones que rigen justamente el comportamiento, teniendo en cuenta, bueno, el equilibrio entre esas fuerzas colaborantes, esas fuerzas internas,
las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, las constitutivas, tensión de formación de ambos materiales, y bueno, como para entender un poco cuál es la situación que debe plantearse en términos de comportamiento de ambos materiales en vigas doblemente armadas. Así que, entonces comenzamos, no sé si se alcanza a ver acá o es necesario que pongamos un zoom aquí en la presentación, me dicen si se alcanza a ver. Sí, profe, se ve. Gracias. Esto lo voy a reservar en todo caso al esquema para un práctico posterior, que bueno, después lo vamos a trabajar. Acá aparece el esquema de fuerzas interiores y de deformaciones que consideramos en esta viga de sección rectangular, ¿sí? Y los esquemas resistentes que derivan de las relaciones tensión-deformación de ambos materiales, ¿sí? Recuerden que los objetivos es que esta deformación en las barras de acero traccionado sea como mínimo del 5 por 1000. ¿Cuáles son los esfuerzos que nosotros vamos a tener presentes acá? Vamos a tomar el caso más general, donde tengamos momento flector y aparte un esfuerzo normal. Esfuerzo normal N, que puede ser o de tracción o de compresión. ¿Sí? Da igual, es lo mismo. Entonces, a partir de ello yo voy a escribir las distintas ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad y constitutivas para analizar dónde aparecen las incógnitas de nuestro problema. Y si quieren comenzamos justamente por dar cuenta de las incógnitas en nuestro problema. Cuando hablo de incógnitas, las mismas van a ser, por acá, las consistentes en las geométricas. Las geométricas. Vamos a suponer en este sentido que el ancho de la viga, la altura de la viga y, bueno, y la altura mecánica propiamente sean conocidas, ¿sí? Entonces, las incógnitas geométricas van a ser la sección de acero traccionado, a su vez, que acá está dispuesta en la parte inferior, la sección de acero comprimido que se va a designar, fíjense que acá está justamente en la parte superior, la designación que corresponde a sub S', armadura traccionada con A sub S, con A sub S' la armadura comprimida. La deformación específica en la armadura que colocamos en tracción, que es epsilon S, epsilon S es la deformación específica de la armadura en tracción. La deformación que va a presentar la armadura que disponemos en zona de compresión, esta armadura superior que, al igual que la sección de armadura A sub S', epsilon S', la misma nomenclatura, epsilon S, S de acero, en este caso correspondiente a la armadura comprimida. ¿Qué más tenemos? Esas son, entonces, incógnitas geométricas, secciones de acero, deformaciones de las armaduras, ¿sí? Fuerzas internas, me voy por acá. ¿Cuáles son las fuerzas internas? Las fuerzas de compresión, la del hormigón, o sea, la veníamos ya calculando, la veníamos valorando a partir de la consideración del bloque rectangular de tensiones. Se agrega ahora la fuerza de compresión en las armaduras, C sub B', C sub B', así la vamos a designar. La fuerza de tracción en las armaduras traccionadas, entonces tenemos características geométricas, deformaciones en acero, fuerzas internas. Y luego van a aparecer, ¿sí?, para calcular estas fuerzas internas, vamos a tener que conocer cuál es la altura comprimida, C minúscula,
¿Cuál es el ángulo este de curvatura de flexión? Que va a venir en relación con la deformación que tengamos para las armaduras en tracción. Es el ángulo phi, el ángulo de curvatura en flexión. Luego tenemos además, para determinar, como tenemos las fuerzas de compresión en hormigón, en acero y la fuerza de tracción, ¿sí? El momento nominal. El momento nominal, para conocer al mismo, lo podemos explicitar a partir de, o lo podemos conocer si conocemos el brazo de palanca interno, ¿sí? El brazo de palanca interno entre la fuerza de tracción debido a las armaduras y la fuerza de compresión en el hormigón. Conociendo Z, inmediatamente si conocemos las otras fuerzas resistentes, conocemos el momento nominal, ¿sí? Para ir ordenando los términos. Fíjense que el brazo de palanca, ZE', entre la fuerza de tracción en armaduras y la fuerza de compresión de las armaduras superiores, geométricamente lo pueden determinar, porque si ustedes conocen la posición de las armaduras inferiores y la posición de las armaduras superiores, ¿sí? Acá arriba también tienen que respetar el recubrimiento. Es una cuestión geométrica determinar ese brazo de palanca que está designado como ZE'. No ofrece mayor inconveniente. Entonces, en definitiva, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas entre, bueno, las geométricas, las de deformaciones, las fuerzas internas que aparecen en este esquema resistente, ¿sí? Y para resolver 10 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones vamos a necesitar formular? ¿Cuántas ecuaciones necesitamos si hay 10 incógnitas? 10. 10 ecuaciones, muy bien. Muy bien, 10 son las ecuaciones que vamos a necesitar y ellas van a estar constituidas por las de equilibrio, compatibilidad y las constitutivas, ¿sí? Y las constitutivas. Entonces, vamos a ir escribiendo esas ecuaciones. Empezamos por las de equilibrio. Entonces son 10 incógnitas. Ecuaciones de equilibrio. Muy bien. Saltamos por acá. Y tenemos que el esfuerzo, acuérdense de esfuerzos, vamos a considerar el caso general con un esfuerzo normal más un momento flector, ¿sí? Flexión compuesta. Entonces, el esfuerzo normal, nominal, internamente, lo vamos a obtener de hacer la fuerza de tracción, la fuerza de tracción T, por las armaduras, menos la fuerza de compresión en el hormigón, menos la fuerza de compresión de las armaduras superiores. Se superprima como aparece allí designado. Entonces así tenemos la primera ecuación. Luego aparece segunda ecuación de equilibrio. ¿Qué esfuerzos tenemos? Dije normal y momento flector. Normal y momento flector. Ahora escribimos la del momento flector. Momento nominal va a ser igual a, fíjense, lo podemos plantear, como la fuerza T no la vamos a desglosar acá, yo lo voy a plantear a partir de las fuerzas de compresión, ¿sí? La fuerza de compresión en el hormigón por el brazo de palanca Z, es decir, C por Z, más, tienen el mismo sentido, C sub prima por Z'E. Insisto, el Z'E se puede conocer sencillo porque es nada más que saber dónde se alojan las armaduras, dónde están ahí geométricamente, y se determina sencillito. Entonces dije C sub prima por el brazo de palanca Z'E.
Entonces, 2 ecuaciones de equilibrio. No hay más ecuaciones, ya que no hay otro tipo de esfuerzos. ¿Bien? Obviamente son insuficientes estas ecuaciones para resolver las 10 incógnitas. Entonces, siempre que eso sucede, ya lo saben desde la resistencia de materiales, planteamos ecuaciones de compatibilidad de deformaciones. Bien. ¿Qué ecuaciones de compatibilidad de deformaciones vamos a plantear? Bueno, ¿qué sabemos acá? En el mecanismo de rotura, en el mecanismo último, deformación en el hormigón, ¿a cuánto es igual la deformación en el hormigón? Bueno, eso es siempre un dato, ¿no? Pero la deformación en el hormigón, epsilon C, es siempre igual a, vamos a ponerlo negativo porque es de compresión, el 3 por 1000, 0.003. Que lo podemos expresar también considerando la curvatura de flexión que aparece acá como una de las incógnitas, como el producto de, acuérdense, como son ángulos pequeños, el ángulo φ es igual a la tangente de φ, así que considerando el triangulito superior, podemos hacer φ' por la altura C, que es el cateto adyacente, para calcular epsilon C, que es el cateto opuesto en ese triángulo superior. Entonces va a ser menos la curvatura de flexión por la altura comprimida. Tercera ecuación. De manera similar, la deformación en las armaduras traccionadas. En las armaduras traccionadas la deformación es epsilon S. La escribimos considerando el triángulo inferior, es decir, acá hacemos φ por este cateto, que lo podemos escribir como D, D menos la altura comprimida, C. Entonces es φ por D menos C. Y me queda otra deformación, que de hecho acá arriba la anoté, que es epsilon S', que es la de las armaduras nuevas, las comprimidas. Epsilon S', que también lo podemos escribir ahí por consideraciones geométricas, triángulo superior de deformaciones. S', deformaciones de la armadura en compresión. Vamos a poner el signo menos porque va a indicar que es de compresión, menos el ángulo φ, bien digo, por, y acá podemos escribir, fíjense que la armadura acá está ubicada, si tomamos en cuenta la distancia d' desde el borde comprimido de hormigón hasta el baricentro de las armaduras comprimidas. Así que esa altura de este cateto, ¿sí?, va a ser C, altura total comprimida, menos este cachito D', perdón. Y esas son las 3 deformaciones, ¿sí? Entonces vamos completando 5 ecuaciones. Después tenemos las ecuaciones constitutivas. Que son las relaciones de tensión-deformación en los materiales. Entonces acá tenemos, por un lado, las correspondientes al acero, en donde lo que tenemos que decir básicamente es que las tensiones en ese material son constantes o valen según la ley de Hooke. Entonces, tensiones en acero igual a ley de Hooke, módulo de elasticidad en el acero por la deformación en ese material. Esto es válido cuando la deformación en el acero es menor que la de fluencia.
epsilon S menor que la deformación de fluencia, que es epsilon Y. Y si no, resulta que la tensión, si sucede lo contrario, epsilon S, perdón, F sub S, tensión en el acero, es igual a la tensión de fluencia si no sucede lo anterior. Si epsilon S es mayor o igual que epsilon Y, la tensión es la tensión de fluencia. No lo escribo ahí para tan largo. Pero bueno, de esa manera, de acuerdo a que suceda uno u otro, resulta que tenemos que la fuerza de tracción total, es la sección de acero, a su vez, multiplicando a la tensión en ese material, que la voy a poner de manera genérica como F sub S. Para el acero en compresión vale más o menos la misma ley. Lo único que tendrían que acá reemplazar, en lugar de poner epsilon S, sería epsilon S'. ¿Sí? Todo lo otro vale igual. No lo escribo otra vez porque sería reiterativo. ¿Sí? Pero bueno, conociendo la deformación en ese acero comprimido, conocemos la tensión y por tanto la fuerza interna de compresión, que es la que llamamos C sub E', siguiendo la misma idea, es el producto de la armadura comprimida a su vez C' por la tensión de trabajo, que va a ser F sub S'. ¿Sí? Ecuaciones constitutivas para el acero y ahora para el hormigón. El hormigón ya conocemos cuál es la ecuación constitutiva. Directamente ya nos permite escribir la fuerza total de compresión, considerando diagrama rectangular. Ya la conocen esta expresión. La fuerza de compresión es 0.85 por F'C, la tensión especificada a compresión, por B y por A. A es la altura del bloque rectangular de tensiones, que lo pueden escribir como un coeficiente beta 1 por la altura comprimida. Pasan del cuatrimestre pasado. Entonces vamos completando 2, 5, 6, 7, 8, 9 ecuaciones. 9 ecuaciones vamos teniendo. Me falta una última ecuación o un último par de ecuaciones, que lo que van a decir esas ecuaciones son cuánto valen, y que acá aparecen entre las incógnitas geométricas, los brazos de palanca. Hay que escribir cuáles son los brazos de palanca, ¿sí? Que son, en todo caso, relaciones geométricas. Entonces 10 son las ecuaciones que completan este conjunto, y tenemos Z. Z es la distancia entre la fuerza de compresión del hormigón y la fuerza de tracción en acero, que la calculamos como siempre, es decir, el Z es, como la fuerza de compresión está a mitad de altura del bloque rectangular de tensiones, vos podés hacer la altura D, la altura total, menos la mitad de la altura A, ¿sí? D menos A sobre 2. D menos A sobre 2. Pero como A era beta 1 por C, nosotros estamos refiriendo a la altura comprimida, introducís esa variable. Beta 1 por C sobre 2. Cuando se pierde me dice, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo conocen. Ese es el brazo de palanca Z.
Y debería escribir el otro que es Z', que este es re fácil porque podés hacer, como tenés ubicado D' acá para las armaduras superiores, haces la altura D menos D' y ya está. ¿Está bien? Ese es facilito. D menos D'. ¿Vamos? Y de esta manera completamos las 10 ecuaciones. Completamos las 10 ecuaciones para resolver nuestras 10 incógnitas. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, y algo que se plantea acá, que lo consultaron, ¿cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta si la viga necesita doble armadura? Ya lo vamos también a ir afinando con otras determinaciones, pero ¿cuándo necesitaríamos doble armadura? Vamos a mirarlo por el lado de las deformaciones, ¿sí? Acá dijimos, bueno, cuando la fuerza de compresión del hormigón por sí solo no es suficiente y además cuando la armadura traccionada no se aprovecha completamente, dice, porque la deformación de tracción es menor que el 5 por mil. O sea que el límite, ¿sí?, sería el 5 por mil de deformación en esas armaduras. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta, a ver, para no desplazarme tanto voy a dividir la página acá. Así me quedo con este gráfico superior. Entonces acá digo, ¿cuándo voy a tener cuándo necesitamos doble armadura? Tomemos como referencia este diagrama que tenemos acá de deformaciones, ¿sí? Y vamos a escribir la siguiente relación de semejanzas. Vamos a decir, la altura comprimida C, es a la altura total, la altura mecánica, lo podemos escribir de esa manera, C sobre D, como, la forma de escribirlo, entonces dije, C dividido D, como epsilon C es a la suma de epsilon C más epsilon S. ¿Está bien? Es una relación que hemos usado en varias oportunidades y es una relación de semejanza de triángulos. Entonces acá dije epsilon C, deformación en el hormigón, sobre la suma de epsilon C más epsilon S. Como dije, me voy a dar cuenta si necesito o no o doble armadura. Bueno, consideremos los límites. Decía antes, cuando no puedo aprovechar la capacidad de las armaduras en tracción porque la deformación no llega al 5 por mil. O sea, el 5 por mil sería un límite superior. Entonces introduzco esa consideración en el límite, ¿sí? Si quieren acá podemos decir C sobre D límite, vamos a ponerlo de esa manera, si a ustedes les parece. Vamos a ponerlo así. C sobre D límite. Considerar la necesidad de doble armadura. Entonces, deformación en el hormigón, deformación de compresión, el 3 por mil, ¿sí? Sobre la suma de deformación en el hormigón, 3 por mil, más deformación límite en la armadura, 5 por mil. ¿Está? Entonces esta relación te da 3 octavos.
octavos es en decimales 0.375. ¿Qué está diciendo esta ecuación acá? O esta relación. Que cuando la altura D, o cuando la altura comprimida, ¿sí? Es menor que 0.375 de la altura D, ¿sí? Yo necesito incorporar armadura de compresión. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de esto? Profe, ¿lo puede repetir? Cuando, digamos, acá, ¿cómo lo podemos ver a esta relación? Si la altura C, si la altura C, si lo vemos desde el primer término y este valor de acá, está si esta relación está por arriba de 0.375, yo voy a necesitar armadura de compresión. ¿Está bien? Este coeficiente que tenemos por acá era el que nosotros habíamos llamado K sub C. ¿Se acuerdan cuando introdujimos oportunamente el uso de coeficientes? A ver si lo tengo acá en tablas. Tablas del K sub D. El coeficiente K sub C era un coeficiente que nos permitía calcular justamente la altura comprimida. Vos lo podés expresar como el cociente entre la altura comprimida y D. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en esta relación? C sobre D es el coeficiente K sub C, concretamente. Entonces, si este epsilon S es menor del 5 por 1000, si este epsilon S es menor del 5 por 1000, vos necesitas armadura de compresión. Entonces, en términos de este coeficiente, cuando el C sobre D o el K sub C es mayor de 0.375, vos necesitas incorporar esa armadura de compresión. ¿Se entiende la idea? Sí, Si lo profe. miran en términos de esta tabla que tenemos por acá, que no sé si se alcanza a ver si no le doy un zoom, fíjense acá la columna del K sub C cómo varía. Justamente, acá en el límite, en esa última columna que está en rojo, vos tenés epsilon C 3 por 1000 siempre, epsilon S 5 por 1000, ¿sí? Te marcaba un límite acá en la tabla con el último valor de la relación K sub C, que es C dividido D, 0,375. ¿Cuándo? Cuando tenemos esa relación, cuando el K sub C es mayor de 0,375, necesitamos incorporar armadura de compresión. ¿Por qué? Concretamente, porque resulta que la armadura dispuesta en zona de tracción tiene una deformación menor del 5 por 1000. ¿Se comprende? Entonces eso lo anotamos como una conclusión. Entonces, siempre que C sea mayor, C minúscula, altura comprimida, 0,375 por D, se necesita incorporar armadura de compresión. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe. Entonces esto ya te da un parámetro, si ustedes calculan, por ejemplo, con la tabla del K sub D, ¿sí? Te da un parámetro para inmediatamente determinar si en tu sección vos necesitas incorporar o no armadura de compresión, porque ¿se acuerdan ustedes que una vez que tenían el momento nominal decían, bueno, coeficiente K sub D igual a la altura D dividido la raíz cuadrada del momento nominal sobre el ancho B? Calculás el K sub D utilizando esta tabla, ¿se acuerdan?
Y relacionado con este coeficiente tienen acá la tabla del K sub C. Si el K sub C inmediatamente supera al 0,375, que es el valor límite, ya inmediatamente utilizás la incorporación de la doble armadura como recurso para compensar esa deformación, ¿sí? Y bueno, y acá va a aparecer, no sé si vamos a alcanzar a verlo, pero se las voy presentando, va a aparecer esta segunda parte de la tabla donde aparecen los coeficientes multiplicadores o los coeficientes necesarios para calcular esa armadura comprimida. Pero no me voy todavía con eso porque en realidad quiero analizarlo desde el lugar de las ecuaciones de equilibrio, que me parece que es más conceptual. ¿Está bien? Bien. Vamos ahora entonces, para utilizar esas ecuaciones que presenté antes, vamos a presentar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a presentar un ejemplo. Concretamente yo voy a utilizar el ejemplo que tienen en la guía y que es el número 25. Ejemplo número 25 que está en la guía de trabajos prácticos. Si recuperan esa guía, dice dimensionar una viga simplemente apoyada que tiene una combinación de cargas de, bueno, 2.10 como cargas muertas y una intensidad de 0,9 para cargas vivas con una altura H, acá está la sección esquematizada, de 30 centímetros y el ancho también es de 30 centímetros. ¿Sí? Bueno, el hormigón es H20 y el acero ADN 420. Entonces, vamos a diseñarla. ¿Sí? En realidad todavía no sé si hay que colocar doble armadura. Esa es la consigna. En realidad vamos a ver que sí, pero vamos a ver cómo va el análisis. ¿Lo tienen ubicado el ejemplo? Está en la guía. Lo utilizo para ejemplificar el uso de las ecuaciones de equilibrio. Entonces comenzamos. Cargas requeridas para este ejemplo, para esta viga, van a ser, o va a ser, la carga máxima, que surge al ser 1,4 por las cargas muertas de 2,10 toneladas por metro. O 1,2 por cargas muertas más 1,6 por 0,90. Esto está en toneladas por metro. Si me hacen esa cuenta y me dicen el valor, el máximo de los dos, ¿cuánto vale? La primera, 29,4 kilonewton metro. Y la segunda, 39,6. 39,6, 3,96 toneladas por metro. O 39,6 kilonewton por metro, ¿sí? Entonces, acá no lo estamos haciendo todavía. Va a quedar pendiente en todo caso, pero vamos a diseñar solamente para momento flector, ¿sí? Queda pendiente el dimensionamiento para esfuerzos de corte, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, el momento máximo va a ser momento máximo para la carga que acabamos de calcular. Nos da
39.6 kilonewton por metro, ¿no es cierto? Por la longitud 5 metros al cuadrado. Sobre 8. Esto está en kilonewton metro. ¿Cuánto me da en la magnitud de ese momento? 123,75. Así que el momento nominal implicará dividir ese momento por 0.9. Nominal, entonces hacemos 123,75 de 0,90 en kilonewton metro. ¿Alcanzando qué magnitud? $137,5. Bueno, yo voy a hacerlo así para hacerlo sencillo. Voy a utilizar el cálculo con el K sub D, ¿sí? Con el coeficiente K sub D voy a entrar a la tabla y voy a ver cuánto vale el K sub C, ¿sí? Entonces, coeficiente K sub D, ustedes lo conocen el coeficiente, así que directamente vamos por la expresión. Yo acá voy a tomar, la viga tiene una altura total de 30 centímetros por lo que dice el enunciado, H30. Como es una viga que tiene una carga importante, una luz importante, porque de hecho el momento lo es, vamos a suponer que los diámetros y la sección van a ser importantes. Así que podemos tomar una diferencia entre el H y el D de 3 centímetros y medio, 4 centímetros más o menos. Así que la altura D, la altura mecánica, la voy a valorar en 0.265 metros. ¿Está? Lo escribí, pero bueno, lo aclaro. Sobre la raíz cuadrada del momento nominal, que tiene que estar en meganewton por metro, o sea que es 0,1375, sobre el ancho que va en metros de la viga, que es 0,30. Y esto me da ¿cuánto? Coeficiente K sub D. $0,391. 0,391. Bueno, con eso me voy a la tabla, ¿sí? Justamente la que tenía antes proyectada, a la primera tabla. El hormigón es H20, ¿sí? Recordemos la tabla y fíjense que el último valor, el que está en colorado, es 0,46854. Siempre que suceda que el K sub D que vos calculás es menor que este límite en la tabla, ¿sí? Derecho viejo va a doble armadura. Porque bueno, acá se puede deducir que cuando esto sucede, el epsilon S es menor del 5 por mil y por tanto el K sub C es mayor que ese 0,375 que veíamos antes. ¿Está bien? Entonces, cuando el KD de cálculo es menor que este límite, va a doble armadura. Ese valor que está acá lo vamos a designar como KD asterisco, un valor límite en la tabla, ¿sí? KD asterisco se lo designa, ya, probablemente ya por la clase que viene se los voy a presentar al coeficiente, pero es el límite de tabla, así se designa el que marca la separación de zonas, si se permite la distinción. Entonces, cuando esto es menor que el K de asterisco, que es 0,46
854 para el hormigón que nos ocupa. La conclusión es que colocamos doble armadura. Bueno, y acá yo ya directamente voy a referirme, y por eso inserté este gráfico, al mecanismo resistente interno. Ya pensamos en que internamente van a aparecer estos dos momentos, uno conformado por el par acero en tracción y la fuerza de compresión del hormigón, y este otro par adicional, que es el acero en tracción con el acero en compresión. ¿Sí? Este momento que conforman parte de la armadura en tracción y la fuerza de compresión en el hormigón, lo voy a llamar M asterisco, M asterisco en correspondencia con este K sub de asterisco. Y es un momento que se calcula teniendo en cuenta justamente que la armadura traccionada tiene un 5 por 1000 de deformación. ¿Está bien? El momento M asterisco lo calculo suponiendo que la armadura en tracción tiene un 5 por 1000 de deformación. Es importante esa idea. Entonces así escribimos. Fíjense ustedes. El momento M asterisco es igual a la fuerza C por el brazo de palanca Z. Por Z. Donde la fuerza C, ya lo venimos sabiendo de hace rato a esto, es 0,85, la expresión clásica, ¿sí? Por F'C por el ancho de la viga y por A. A es la altura del bloque rectangular de tensiones, que lo podemos escribir, ¿sí? Lo podemos escribir teniendo en cuenta la altura comprimida como el producto del coeficiente beta 1 por C, que es la altura comprimida, ¿sí? Hasta acá tengo fuerza de compresión, hasta acá, ¿está? Multiplicado por el brazo de palanca C, multiplicado por el brazo de palanca Z. A ese brazo de palanca Z yo lo voy a escribir como, ya lo hemos hecho antes a esta nomenclatura, la hemos utilizado antes, el producto de un coeficiente KZ en tablas por la altura D, que esa altura la conozco, ya la he fijado en 26,5 centímetros. ¿Sí? Que lo tenemos acá, lo tenemos en tabla. Acuérdense que tenemos, una vez que determinamos las deformaciones, tenemos el K sub C, tenemos el K sub Z, para determinar el brazo de palanca, lo vamos a sacar de acá de esta tabla, el K sub Z. Lo mismo que el K sub C. ¿Me siguen? De igual manera, a este valor C, lo voy a escribir como el producto de un coeficiente. ¿Qué coeficiente? El K sub C, que es un momento, por D. ¿Tá? Así que repito acá. 0,85 por todo este valor de acá. Por, en lugar de escribir C, digo K sub C por D. Luego por brazo de palanca. Bueno, entonces el momento M asterisco se calcula con epsilon C igual al 3 por 1000 y con epsilon S igual al 5 por 1000 de deformación. Deformaciones en el hormigón y en el acero en tracción. Digo esto para tener en cuenta luego
los valores a adoptar para el K sub C y el K sub Z. ¿Sí? Entonces ya directamente vamos a ir valorándolo, introduciendo los valores correspondientes a cada término. Punto nominal, entonces es 0. Va a ser, mirá, el beta 1, acá, el beta 1, acuérdense, ese coeficiente vale 0,85 para hormigones hasta el H30. Y si no, después responde a una relación lineal, ¿sí? Pero para hormigones hasta el H30 vale 0,85. Entonces va a quedar 0,85 elevado al cuadrado. Por, escribimos la tensión especificada a compresión del hormigón, 20 megapascal, 20 meganewton sobre metro cuadrado. Multiplicando a B, que es el ancho de la viga, 0,30 metros, por, bueno, acá digo K sub C y K sub Z, ¿sí? El D te queda al cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes que utilizamos? Los que se corresponden con el renglón donde aparece la deformación del hormigón del 3 por 1000 y de la 0 del 5 por 1000. Entonces, K sub C, 0,375. Ese ya lo conocemos, ¿sí? Y el K sub Z, para el H20, 0,84, 0,63. ¿Está? 0,375 para el K sub C y 0,84063 para el K sub Z. Y la altura D que te queda elevada al cuadrado. La altura entonces en metros, 0,265 al cuadrado. Esto va a dar en metros al cuadrado. Si alguien me calcula entonces la magnitud de este momento, este sería, más que el momento nominal, vamos a corregir acá, perdón. Esto sería el M asterisco. Vayan calculándolo y me dicen el valor. M asterisco. 0,09596. 0,09596, o sea, 0,095, 0,096. Esto daría meganewton, con lo cual serían por 1000, 96, esto es meganewton metro. Meganewton metro, ¿está? Bueno, 96 kilonewton por metro. Acá, en términos de la resistencia interna, está claro que, fíjense, ¿cuánto necesitábamos de nominal? 137,5. ¿Cuánto me cubre la cupla hormigón acero? 96. Y evidentemente hay una deficiencia. Entonces, ¿quién tiene que cubrir esa deficiencia en momento nominal? Una nueva cupla entre el acero tracción y acero que agrego en la zona de compresión. ¿Está? Esa nueva cupla la voy a llamar con la resultante delta M. Entonces, delta M el nominal, lo que necesito, menos el M asterisco. Que me va a quedar 137,5 menos 96. Estamos acá. ¿Y a cuánto asciende este valor? $41.5. 41,5 kilonewton metro.
Muy bien. Bueno, y ahora entonces seguimos adelante para calcular el resto de las fuerzas internas que nos van a permitir luego determinar secciones de armadura. Entonces, acá yo voy a recuperar bueno, acá tengo el gráfico. Así que voy a ocupar este gráfico. Ocupo este gráfico de acá. Fíjense que el delta M, ¿sí?, lo conformo con la fuerza de compresión C sub B' y una fuerza T. Que a la fuerza T la puedo escribir, fíjense como propuse acá, hacer una T sub 1 y T sub 2, donde T sub 2 es igual a C sub B' y T sub 1 es igual a C. Delta M, voy a escribirlo acá. Vamos a poner el gráfico. Delta M es, así como he desglosado a la fuerza de tracción, dije la fuerza total es igual a T1 más T2, va a ser T sub 2 por el brazo de palanca Z de prima. O también lo puedo escribir en términos de la fuerza de compresión que es C sub B', teniendo en cuenta que T sub 2 igual a C sub B'. Bueno, y el delta M lo conozco, lo acabo de valorar, ¿sí? Lo acabo de valorar, es ese momento 41,5, así que rápidamente, si yo conozco el Z de prima, si conozco el Z de prima, el brazo de palanca entre las fuerzas en las armaduras, lo puedo rápidamente tener. Entonces el Z de prima va a ser, si yo acá abajo, digamos, la altura D, la altura D es 26,5 centímetros, le resto por acá arriba, no sé, 3 centímetros, el recubrimiento menos el baricentro a la armadura, ¿sí? Había dicho 26,5 centímetros es la altura D, menos el D', que lo puedo redondear en 3 centímetros, esto me queda 23,5 centímetros, ¿sí? Entonces ya rápidamente, determino T sub 2 y C sub B'. Hacemos el cociente, delta M sobre el brazo de palanca. Delta M 41,5 kilonewton metro. Y el brazo de palanca es 0,235 metros. ¿Cuánto me da esa fuerza? 176,6. En kilonewton. Bien. Sigamos entonces hasta acá. Vamos a seguir con el cálculo de las fuerzas internas. ¿Sí? Fuerza de compresión en el hormigón. La fuerza C. Es
0.85 por F'C. F'C, la tensión especificada con presión. Por el ancho de la viga. Y por A, ya dijimos que A es beta 1 por C, o beta 1 por K sub 6 por D. ¿No? Hacerlo completo. Beta 1 por la altura comprimida C, y C es K sub C por D. Hay que acordarse, además, ¿sí?, que esa fuerza es igual, me fijo acá arriba, C tiene que ser igual a T1. Pero bueno, eso ya lo vamos a escribir después. Bueno, acá directamente reemplazamos los valores. Te queda 0,85 por el beta 1, que es 0,85, o sea, 0,85 al cuadrado. Vamos a anotarlo en meganewton, directamente a las unidades. Tenemos el F'C, 20 megapascal, ¿sí? Por el ancho B, 0,30, por K sub C, que ya dijimos que es 0,375, coeficiente de tabla está en el límite, así que 0,375, y D, altura mecánica, 0,265. Trabajamos así, esto está en meganewton. Así que finalmente, por acá abajo escribimos, se van calculando la fuerza C, que es igual por equilibrio a esa fuerza, a esa fracción de la fuerza total de tracción, que yo la designé con T sub 1 en este esquemita. Me dicen el valor en meganewton, en kilonewton, como quieran. 0,43 meganewton. .43, es decir, que tendríamos 430 kilonewton. Estamos, o sea que la fuerza total de tracción es la suma de las dos anteriores. La fuerza total de tracción, T es T sub 1 más T sub 2. Tengo que sumar. Así que tendríamos 176,6 más 430. Esto está en kilonewton. Al final, 606,6. esto ya me permite directamente determinar la sección de acero traccionado. Directamente, bueno, esto está claramente en fluencia. Acuérdense que tenemos 5 por 1000 de deformación. Así que la sección de acero es la fuerza total dividido la tensión de fluencia. Esto no es inconveniente, esto es fuerza de tracción sobre tensión de fluencia. F sub Y. Ahí no hay dudas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, reemplazo los valores y tengo la fuerza de tracción
606,6 en kilonewton. Y el acero, tensión de fluencia 420 megapascal o 42 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Esto totaliza una sección de acero de ¿cuánto? $14,44. Esto va a centímetros cuadrados. Bueno, ahí me puedo fijar en tabla. Sección de barras por acá. ¿Sí? Puedo colocar todas barras de igual diámetro o puedo combinar. Lo que tengo que tener en cuenta es si me da el ancho de la viga. ¿Sí? Yo acá lo que voy a proponer es colocar 4 barras del 16, 4 barras del 16 que digamos, cubren 8,04 centímetros cuadrados más 2 barras del 20. Más 2 barras del 20. Fíjense, la suma de esas dos te va a dar 8,04 más 6,28 te da 14,33 centímetros cuadrados. Nosotros necesitamos cubrir 14,44, así que estamos en el orden de, dije, estamos cubriendo 14,33. 14,33. Así que 14,33 dividido, nosotros necesitamos 14,44, hay un 1%, menos de un 1% de diferencia. ¿Sí? Así que eso es aceptable, digo, para la cobertura. Así que en definitiva, se colocan 2 barras del 20 más 4 barras del 16 cubren 14,33 centímetros cuadrados, lo cual se considera en este sentido aceptable. ¿Estamos, chicos? Esta armadura va abajo. Esta armadura va ubicada en posición inferior en la vía porque es donde está la tracción. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No. Bueno, ¿y qué me está faltando? Lo que me está faltando es la armadura de compresión. La armadura de compresión. Ojo acá con la armadura de compresión, porque para la armadura de compresión, ¿qué debiéramos calcular? Debiéramos calcular cuál es la deformación acá, la epsilon S'. La epsilon S' debiéramos calcular. Para lo cual, bueno, nosotros tranquilamente podríamos hacer una relación de tal manera que si esto es del 5 por 1000 y conocemos esta altura, podemos decir, este 5 por 1000 es a toda esta altura, como este valor de acá es a esta altura de acá. ¿Está bien? Para despejar el epsilon S' en definitiva. ¿Se entiende lo que digo? Este brazo de palanca, que es el D menos el D', este cachito de acá, es a esta medida que es del 5, como esto es a esto de acá. Donde también esa altura de acá la podemos conocer porque sería la altura C menos el D'. Tengan en cuenta que la altura comprimida, C, determinación, vamos a poner de la deformación de la armadura comprimida. ¿Por qué hay que hacer esta determinación? Para considerar si la armadura está en fluencia o no. ¿Sí? Si está o no en fluencia. Determinación de la deformación de la armadura comprimida.
Es una relación de semejanza de triángulos. Entonces ahí decimos D menos D', esta altura. Vamos a escribirlo así, les queda. Es una de las ecuaciones que pueden escribir, cualquier otra pueden utilizar en la relación de semejanzas. Es a... o vamos a hacerla, párate. Vamos a hacerla así. D menos C. Me van a quedar dos incógnitas. D menos C, que es la altura comprimida. Es, con lo cual te queda nada más que este segmentito. Y a epsilon S como esta altura, que es C menos D', es al epsilon S'. Bueno, entonces ahí reemplacemos. Acuérdense que el C, lo quieren acá escribir, es igual a 0,375 por D. Así que es 0,375 por 26,5 centímetros. ¿Cuánto da eso? $0,375 por 26,5. 9,9375. 9,94 centímetros. Así que bueno, ahí despejamos y decimos que el epsilon S' es el 5 por mil de deformación por, hago C menos D', es 9,94 centímetros, menos el D', acuérdense que la D', es esta distancia acá arriba, dijimos antes 3 centímetros, ¿sí? Ya lo habíamos calculado antes. Sobre D, 26,5 centímetros, menos 9,94 centímetros. Así que, entonces la deformación específica de la armadura en zona de compresión estamos calculando. A ver, ¿a qué valor llegamos? $2,095. 2,095. 2,095. Y ustedes me van a decir, ¿por qué entramos a calcular esa deformación en el acero? Porque ahora yo tengo que considerar la relación tensión-deformación en ese acero. Tengo que considerar la relación tensión-deformación en ese acero y ver si efectivamente estoy o no en fluencia. Básicamente, ¿sí? Lo que debiera hacer es, si tengo por acá, ahí me está dando acá. Ahí estamos. El diagrama tensión-deformación del acero de compresión, epsilon
y F, estoy en zona de compresión. Entonces, voy a tener un diagrama de este tipo. De acá tenemos F sub Y de compresión, ¿sí? ¿A qué valor inicia la fluencia? Y bueno, tenemos que hacer ley de Hooke, ¿sí? Básicamente, 420 dividido 200.000, que es el valor que se considera convencionalmente para el módulo de elasticidad del acero. Eso te da un 2,1 por mil. Es decir, que acá estamos cerca de la fluencia. Estamos cerca de la fluencia. Si quieren, para no tener que hacer acá la interpolación, ya podemos considerarlo, ¿sí? Igual propiamente a la fluencia. Esto es casi la fluencia. ¿Ah? El epsilon S', entonces, es aproximadamente el valor epsilon y del 2,1 por mil. Así que la tensión para el acero de compresión va a ser también la tensión de fluencia. Entonces, la sección de armadura comprimida, la calculás de manera similar, ¿sí? O igual, o sea, es fuerza dividido la tensión. La superficie prima es fuerza de compresión, pero C sub B' dividido F sub S', que en este caso va a ser F sub Y. En este caso solamente, ¿sí? C sub B' debe estar calculado más arriba. Es la fuerza que ya calculamos antes, igual a T sub 2, 176,6 kN. Sobre la tensión de fluencia de 42 kN por centímetro cuadrado. Y con eso tenemos la sección de acero. Dicen el valor. $4,2. 4,20 centímetros cuadrados. Entonces esa es la armadura que colocamos. Podemos considerar acá, bueno, a ver qué armadura colocamos. Yo voy a elegir 6 barras del 10, colocadas en esos 30 centímetros, 6 barras del 10 que cubren 4,71. Colocan entonces 6 barras del 10 arriba, que cubren 4,71 centímetros cuadrados. Estas armaduras se colocan en posición superior, donde está la compresión. Lo que podemos hacer también a continuación es un pequeño esquema para indicar la disposición de las barras. Pero bueno, ya en todo caso eso queda pendiente. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Consultas? No, profe. ¿No? Bueno, a ver, denme un minuto que termino acá de hacer una esquemita así queda trazado. La disposición de barras. Y ya cerramos el ejemplo.
Comparto pantalla por acá. Bueno, entonces había dicho, repasamos, 6 barras del 10 arriba y abajo habíamos colocado 2 barras del 20 y 4 barras del 16, ¿sí? Acá podríamos hacer, entonces, 4 barras del 16 y 2 barras del 20. Voy a colocar del siguiente modo. Vamos con la separación que corresponda. Bueno, algo que no verifiqué acá es si la separación va a ser la adecuada, ¿no? Eso me quedó pendiente, lo podemos ver ahora en un ratito. Vamos a disponerla de la siguiente forma. Voy a colocar las 2 barras del 20 en los extremos y distribuir en el ancho de 30 centímetros las 4 barras del 16. Eso en cuanto a la armadura de tracción. ¿Sí? 2 del 20 más 4 del 16. Y arriba dice la solución final 6 barras del 10. Acá lo estoy haciendo fuera de escala, obviamente. Quedan 3, 6, bueno, queda una más. Entonces esta es la sección final que tiene la viga, ¿sí? Bueno, y ahí que todavía queda dimensionar el estribo, que bueno, que eso responde a los esfuerzos de corte. Esta es la conformación final que tiene la sección de la viga. Podemos chequear ahí rápidamente si estas 2 barras del 20 más 4 del 16 entran. A ver, déjenme ver si tenemos estas tablitas. Capacidad máxima de barras. Un poquitito. Capacidad máxima de barras. Barras del 20. Barras del 20. 2 barras del 20. 2 barras del 20 con barras del 16. Si tenemos 4 barras del 16, creo que entrarían. 2 barras del 20 más 4 barras del 16 necesitarían 29 centímetros. ¿Sí? ¿Se entienden cómo se lee esta tabla, no? Acá entramos, decimos 2 barras del 20, acá, 2 barras del 20. Si combino con barras del 16, digo 1, 2, 3, 4 barras, 29 centímetros de ancho totales. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces 29 centímetros, así que bueno, en los 30 centímetros no tengo problema. Digo, para respetar la separación que vimos la clase pasada, o sea, separación mínima para poder colar el hormigón. Bueno chicos, entonces hasta acá vamos a llegar. Bueno, llegué con el horario justo, ¿sí? Esto es utilizando las ecuaciones de equilibrio. La clase que viene lo voy a resolver rápidamente con el uso de coeficientes. Muy bien.
acá llegamos.